Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ellos nos dieron ese hospedaje. Nos recibieron y estuvimos compartiendo el pan y la sal. Y yo me gozo porque estuvimos, desde que llegamos, hablando solamente de Dios. No, el tema no giraba alrededor de otra cosa que no fuera Dios. Y testificábamos de nuestras experiencias personales y todo lo que Dios ofrecía a nuestra vida, la manera como Dios nos tocaba, nos levantaba, y las experiencias sobrenaturales a las cuales hemos sido invitados por el Espíritu Santo. Y quizás yo creo que sí abusamos un poco en los testimonios, porque hablamos mucho de nosotros, pues. A mí me pasó esto, yo viví esto, yo experimenté esto, y el yo, ¿verdad? Y anoche que procedimos a descansar, yo le oraba a Dios, digo, Señor, ¿cuál es la palabra que usted va a traer para su pueblo? ¿Cuál es la palabra correcta? La revelada por su Espíritu Santo. Y en la madrugada yo recibí un sueño bien bonito, cortito pues, pero bonito porque yo siempre he dicho que Dios a mí me habla como un niño. Me habla así con pelotitas y naranjitas y cositas así, porque yo sé que no soy el más inteligente ni el más listo, pero es el que ha hallado gracia delante de Dios. Y yo veía una hoja blanca, hermano, una hoja blanca con un lápiz, y yo veía una mano. Y comenzaba el lápiz con la mano, comenzaba a hacer un círculo así, como tipo así alargado. Los que fueron a la escuela saben que un círculo alargado tiene su nombre, como una elipse, algo así. ¿Cuántos fueron a la escuela? Un círculo así alargado, como una elipse, ¿no? Y hacía un círculo así como una elipse. Y cuando dibujaba el círculo como una elipse, hablaba una voz. Y me decía la voz: no fuiste llamado para predicarte a ti mismo, me decía la voz. Y cuando terminaba de decir, no fuiste llamado para predicarte a ti mismo, en medio del círculo comenzaba a dibujar un infinito. Es como un 8 acostado. Y dentro del círculo empezaba a ser un infinito. O sea, fuiste llamado para predicar de mí. Y al final que decía esto, decía, predica de mí. Y yo en la mañana me despertaba y le dije a la hermana, yo creo que el Señor me dio jalando de orejas, porque usamos un poco de yo. Y le digo, yo creo que yo voy a comenzar a predicar de él y dejar las patoaventuras un ratito al lado. Y yo orando a Dios, Dios me daba esta palabra, donde gira alrededor de Jesucristo. Y nosotros nos encontramos con un escenario donde uno de los apóstoles, el que famosamente conocemos como el incrédulo, quizás a lo mejor hasta mal juzgado está, ¿verdad? Porque dice la palabra que nadie conoce lo íntimo del corazón. Y nosotros quizás porque por lo que hemos visto de que él dijo, si yo no metiera mi mano en sus heridas o en su costado no creeré, y ya por eso le metimos una etiqueta al hombre y decimos que es el incrédulo. Pero a lo mejor quizás hasta nosotros somos más incrédulos que él, pero nos encanta poner etiqueta a los hermanitos, que este porque llega tarde, que el otro porque no se esfuerza, aquel porque no ora, y aquí así somos fanáticos de empezar a etiquetar a todo el mundo. Y no sabemos que a lo mejor quizás el día de mañana nos encontremos con una tremendísima sorpresa y esos que etiquetamos se encuentren adentro y nosotros nos vayamos a quedar afuera. Solamente Dios sabe lo que va a acontecer, pero no, yo creo que Dios no se ha de agradar de que nos estemos dando etiquetas unos a otros. Pero este varón así está etiquetado. Y yo creo que dentro de cada uno de nosotros siempre habrá un Tomás, como también a veces habrá un Judas,
como también a veces habrá un Juan, o como a veces habrá un Pedro. Pero en este momento, Tomás ya había tenido un tiempo de conocer a Cristo, de vivir con Él, de caminar con Él, de ver su gloria, su manifestación, de saber, porque lo sabía, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, y que era el Salvador, de que el pueblo de Dios estaba esperando. Porque si no, de otra manera, ellos no hubieran estado siguiéndole. ¿Cómo yo voy a seguir un hombre si yo no veo un liderazgo en él? Si no tengo nada que aprender de él, o si no hay alguna esperanza donde él pueda llevarme. Se sobreentiende que Tomás, como todos los demás, entendían que Jesús era el hombre que estaban esperando. Por lo tanto, estaba fuera de lugar que Tomás le dijera al maestro: pues es que no sabemos a dónde vas. Y a veces nosotros así estamos, hermano, en esa condición. Que hemos conocido a Cristo, hemos leído su palabra, la hemos escuchado, y no sabemos a dónde nos lleva. Nada más simplemente somos oidores o simpatizantes, pero no nos ha alumbrado todavía la plenitud de la verdad. Porque si nosotros estuviéramos alumbrados y fuéramos entendidos, no fingiéramos demencia, sabiendo de las consecuencias de no obedecer a la palabra. Por lo tanto, nos hacemos los locos y fingimos no conocerla, y empezamos a referirnos a la palabra solamente con aquellos versos que nos convienen. Pero aquella palabra que me exige, que me confronta y que me lleva a un caminar diferente a esa, yo no quiero comprometerme con ello. Y eso es lo que pasaba en la vida de Tomás. Tomás sabía que Jesús era el Señor, era el Maestro, era el Dios. Y si nosotros nos vamos a la lectura, inclusive más adelante, con todas las ganas de pegarle un buen cocotazo, el Señor, pero se lo aguantaba, le decía, en el verso 6, 14:6, dice el verso 7: si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego Tomás no se queda solo, viene a hacerle compañía con sus preguntas Felipe. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: no te pego un cocotazo nomás porque yo soy el Cristo. Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros empecemos a hacer preguntas que están respondidas con anticipación, que conocemos la verdad? Sabemos que si nosotros no empezamos a caminar en la verdad, habrá una consecuencia. Y empezamos a querer fantasear, diciendo: no, claro, no, así como ando, sí voy a ser salvo. Y la realidad es otra. La realidad es que si tú realmente no comienzas a ordenar tu vida, la respuesta tú ya la sabes. Las consecuencias ya las sabes. Que uno se haga quiero hacer loquito, hermano, es otra cosa.
Simplemente, hermano, que le está sucediendo algo muy terrible a muchos, que se llama inmadurez. No queremos madurar, no queremos obtener sensatez, no queremos usar la lógica de Dios y entender que el no someterse a la voluntad de Dios, la consecuencia es la muerte. La palabra de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Y más adelante dice también que después de haber pecado, teniendo el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, mas una horrenda expectación de muerte que ha de devorar a los adversarios. Pero pareciera que nosotros no entendemos esa palabra y nos resistimos a querer caminar en esa verdad absoluta. ¿A dónde es donde voy? ¿Hacia dónde estoy caminando? Quiero que se sobreentienda, hermano, que es responsabilidad de cada quien que seamos entendidos, que podamos comprender, que no le andemos haciendo preguntas capciosas a Dios, porque le andamos haciendo preguntas capciosas a Dios, hermano, jugándole al listo. Conocemos las consecuencias. Lo que sí nosotros tenemos a nuestra disposición es el reconocimiento. Tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos, porque no hay ninguno perfecto, hermano. A uno que otro se nos escapa la liebre. A mí inclusive a veces me escapa la liebre, hermano. Porque, o acaso será que ya necesito que me pongan mi velador y me pongan en un nicho. También tengo fallas como todo y tengo luchas y estoy luchando por mi salvación y por mi alma, hermano. Soy un hombre con debilidades y con luchas corporales, como Pablo decía: pobre de mí, porque en mi carne llevo mi propio mal, el pecado que habita en mí. Por eso la palabra nos enseña que nosotros tenemos tres enemigos. El enemigo que es el número uno, Satanás. El mundo, aquel que tú no quieres soltar y todavía te acaricias con él. Y yo creo que la peor de todas es nuestra carne, hermano, que la tenemos encima. Yo pregunto, ¿será que esta carne no le encantaría echarse un licor? ¿No tendría ganas? ¿O le dará fuchi? Deja de orar, deja de ayunar, deja de congregarte, y vas a ver que bien se te va a antojar una de esas heladas. Porque la carne está dispuesta a pecar. Igual con lo sexual y con el área en la cual todos tienen un punto de debilidad. Hay una palabra que se llama punto de quiebra. Y significa que cada uno de nosotros tenemos un punto de quiebra. Hay una área de nuestra vida, hermano, no puede existir uno que no tenga esa área. Todos tenemos la área del punto de quiebra. Aquel que nos desestabiliza y que nos lleva a fallarle a Dios. Si nosotros hiciéramos un inventario de cuántas veces al día le fallamos a Dios, ¿será que nosotros podamos completar una libreta, un cuestionario en el cual quede impecablemente limpia? Y el hermano le se me queda viendo. Gózate, manita. Porque no podemos. Pero no significa que sea lo correcto. No significa que sea lo ideal. Significa que tenemos nosotros al alcance el área de la honestidad. Y venir al lugar correcto. Y presentarse delante de su presencia, de su gloria, de su magnificencia. Y decir: Señor, me desnudo delante de ti. No puedo maquillar un cristianismo que usted sabe la profundidad en la que encontrará áreas de punto de quiebra. Hay lugares en mi ser que yo no te puedo ocultar, que no he podido vencer.
Y Dios lo entiende. Dios no es un Dios soberbio que no puede entender tu debilidad. Dios no es un Dios que sea tan rígido para no comprender que deseas agradarle y no puedes. Pero con esto no quiere decir que Él va a tolerar el pecado, ni tampoco significa que Dios se va a hacer de la vista gorda, ni tampoco que se deje sobornar. Quiere decir que Dios va a hacer uso del poder de su presencia para poder poner en ti las fuerzas, la voluntad, la fe para alcanzar el poder vencer el área que te está haciendo tropezar. Pero tú tienes que pedirlo. Tú tienes que reconocer y decirle a Dios: Señor, esta es la área, mira. Yo sé que tú lo sabes. Estoy consciente de que tú sabes que esta es la área. Pero yo te la vengo a presentar yo. No te tiene que venir a contar fulanito o menganito porque me vieron o porque allá tuve la desdicha de que unos ojitos me vieran. No, yo vengo a ti. Y esto fue lo que pasó. Esto fue la realidad. No te puedo ocultar nada, Señor. Ayúdame. Bendíceme, fortaléceme. Quiero cambiar. Anhelo ser diferente. Pero solo no puedo. Y Jesús es la respuesta, hermano. Jesús no es la simbología de la salvación. Él es la salvación. Jesucristo no es un ícono de la restauración o de la renovación. Él es la renovación, Él es la restauración. No simplemente lo simboliza. No es como cuando tú dices, por ejemplo, pones un letrero, no teléfonos celulares, y está el símbolo de no usar teléfonos celulares, pero no lo obedeces. Jesús es la señal de lo que tenemos que hacer y la ejecución de ella. Cuando Él dice, el que si el Hijo te libertare, seré verdaderamente libre, no es algo de que tú tengas que hacerlo por declaración y que automáticamente va a venir a tu vida, sino que no solamente tienes que invocarlo a Él, sino que te tienes que presentarle a Él y rogarle que Él haga operativa esa palabra en tu vida. Tenemos ejemplos donde Dios tiene todas las buenas intenciones de operar en tu vida, pero Dios necesita que tú estés dispuesto para eso, de que tú quieras. Dios no es un Dios que manipule a nadie. Dios te brinda su mano de poder. Dios te brinda su misericordia. Ayer hablábamos acerca de la renovación del Espíritu. La cita que nosotros estudiábamos dice la palabra, el viernes, dice la palabra que el sacrificio de la cruz nos trae, hermana Elena, acompáñame, regeneración. La sangre de Cristo nos trae regeneración, o sea, nos regenera. Venimos nosotros al Padre y Jesús dice, por mi sangre estos son regenerados, son limpios. Pero muchos se quedan nada más en el primer paso, en el paso de ser limpio por la sangre, por el sacrificio de la cruz. Cristo viene y te hace limpio y te presenta justo delante de Dios, el Padre. Pero nos brincamos el segundo paso, que nos lleva al acceso a la eternidad.
Jesús nos presenta el acceso a través de la sangre, pero necesitamos llegar a aquel lugar a través de la renovación del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar en la renovación. ¿Qué es una renovación? Algo que constantemente, hermano, está siendo, ¿cómo le puedo decir la palabra correcta? Procesado. Por ejemplo, un carro. Un carro, ¿cómo lo mantiene limpio? Porque cada tiempo lo estás llevando a lavarlo, a aspirarlo, a echarle al morón y todo lo que se requiere del carro, y el carro se mantiene ¿cómo? Restaurado por la constancia de la ejecución de lo laboral sobre él. Entonces nosotros recibimos de Jesucristo el sacrificio y somos regenerados, pero para poder mantener esa regeneración necesitamos la renovación, el baño, el meternos en el río del Espíritu para mantener esa santidad. Y al final decía el versículo, y a través de la renovación nosotros adquirimos la gracia, pero hay otra palabra que decía el versículo, si lo puedes buscar. Dice que nos presenta irreprensibles. Ayuden al pastor. Nomás se me quedan viendo. Veo que estoy quemando la última neurona que me queda. Dice que nos presenta irreprensibles para el día de la entrada, hermano. Entonces, si me estás diciendo que yo para poder tener acceso a ese reino necesito estar irreprensible, y si necesito estar irreprensible, necesito la renovación del Espíritu, porque Cristo ya me entregó su sangre, la salvación. Pero hermano, pero ¿será que porque ya yo recibo a Cristo ya soy nueva criatura? Soy por fe, pero esa nueva criatura empieza a saltar víboras y culebras por la boca y le comienza a brincar el ojito viendo el sexo opuesto y le encanta abrir el oído para escuchar los chismes y cositas parecidas. ¿Será eso ser irreprensible? Nosotros tenemos que ser, primeramente, antes que todo, ser honestos con nosotros mismos. Porque a Dios no lo podemos engañar, hermano. ¿Será posible que nosotros nos podamos burlar de Dios y Él no se dé cuenta? ¿Será posible que Jesucristo seamos invisibles ante sus ojos y no pueda detectar de que se le va a colar un cabrito? No. Dice la palabra de Dios acertadamente que nada sucio entrará allá arriba. Nada sucio, hermano. Entonces, el acto de conciencia de que no se puede estar jugando al tibio, porque ser tibio, hermano, dice la palabra que le producimos náuseas a Dios, le dan náuseas a Dios. Dice, es preferible que mejor fuera frío. Dice, el sucio, ensúciese más, pero el limpio, limpiese más. Pero el que anda jugando a soy cristiano, le da náuseas. Dice la palabra, y por cuando no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me das asco. Porque no hay peor que el frío. El tibio es. El tibio es peor que el frío. Porque el tibio está jugando a querer burlarse de Dios, a tomarle el pelo a Dios
¿Y qué tal se siente, hermanito, cuando te toman el pelo? Cuando te dicen, no, sí, y te dan la viada. Oye, hermanito, que tal día, sí, y ahí nos vemos, que ahí te espero, órale, no, sí, hombre, ahí está, y tú estás esperando. Y el que te dijo no te cumplió. ¿Y qué es lo primero que se nos cruza en la mente? Me tomó el pelo. Se burló de mí. Y tú como hombre dices, pero me lo hace una, no me lo hace dos. Pero Dios dice, me trae vida y esperanza, mientras no te burles del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que toda blasfemia contra el Espíritu no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero. Ya iba yo a empezar a hablar de mis aventuras, pero me dijo el Señor, no, habla de mí. Y se goza la hermana Alina. Vámonos al libro de Lucas. Yo quiero que entremos en una verdad bíblica que, aunque está enfocada, Lucas 5, está enfocado a una enfermedad en particular, no deja de ser una guía para alcanzar una limpieza de nuestra alma. Lucas 5:12. ¿Sí lo tenemos? Voy a dar lecturas del 12 al 16. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Se postró con el rostro en la tierra, dice, y rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, está dirigiéndose acerca de Jesucristo, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hasta ahí nada más. Fíjense cómo está el asunto. Para empezar, el hombre sabía de que había un mal en él. Ya lo tenía por entendido. Y que no había ninguna otra manera en que él alcanzara la limpieza. Y cuando se dirigió a la persona correcta, que es la persona de Jesús, lo hizo de la manera como debía de hacerse. Se plantó a sus pies y le rogó. Fíjese, se planta a sus pies y le ruega y le dice: si quieres, Señor, puedo ser limpio. Hubo una persona que yo lo conozco muy bien, no quiero decir nombres, que tenía luchas en la carne antes de ser ministro de Dios, antes de ser servidor de Dios. Era una oveja común y corriente, aunque al día de hoy, aunque sea pastor, sigo siendo oveja. Y esas luchas me impedían poder tener una vida íntegra con el Señor. Había muchas debilidades muy recalcadas en mi vida que yo no podía vencer, aunque yo deseaba, aunque yo anhelaba. Estaba yo cansado de destruir, estaba yo cansado de dañar, estaba yo cansado de lastimar, estaba cansado de producir miedo en mis hijos.
y tuve que hacer lo que el leproso. Primero, para empezar, tuve que reconocer que tenía yo un mal en mí. Porque mientras tú no reconozcas que tienes un mal en ti, no puede proceder lo siguiente. Mientras tú no reconozcas que en ti hay algo, entonces tú no puedes recibir. Yo reconocí que yo necesitaba ayuda, y no del psicólogo, ni del terapeuta, ni de ninguna otra cosa. Yo necesitaba de Jesucristo. La ayuda que tiene el poder de transformar el área íntima de mi ser, aquella donde el hombre no tiene alcance, donde no puede llegar, esa área que solamente yo y Dios conocemos, y que tanto trabajo me costó poder vencerlo, y no pude hacerlo nunca, al menos que la mano de Dios se extendió sobre mí. Y cuando yo bajé a tierra y postré mi rostro y abrí mi corazón sinceramente, dije: Señor, no puedo. Aquí va a pasar dos cosas: o me matas o me salvas. Porque ya estoy cansado de burlarme de ti. Estoy cansado de pisar tu sangre. Estoy cansado de tener doble cara y maquillar un cristianismo que no es verdad. O me matas o me ayudas. Y postré mi rostro y reconocí que yo necesitaba de Cristo, pero no un Cristo que se basaba solamente en una escritura. Yo necesitaba el Cristo vivo, aquel que con su presencia y el poder de la magnificencia del Espíritu Santo tiene el poder de renovar una vida, de transformarla, de sacar lo sucio y lo vil y lo menospreciado y poner una nueva criatura. Yo necesitaba el Cristo, aquel que era tan poderoso que me podía convertir en una nueva criatura. Y entonces, cuando rogué, ¿por qué lo hice? Le rogué a Dios con lágrimas y llantos. Le supliqué, le imploré que ya quería ser diferente. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, se empezaron a romper cadenas. Esas cadenas que me tenían atado el alma. Esas cadenas que no eran visibles a la vista, pero que ahí estaban. Y entonces su presencia vino a romper cadenas de esclavitud, de pecado en mí. Fue entonces cuando yo pude dejar el alcoholismo, cuando yo pude dejar el adulterio, la mentira, fornicaciones, falsedades. Fue entonces cuando yo fui libre de mis cárceles, pero no fue por otra cosa más que por el poder del Espíritu Santo que trajo la renovación en mí. Y tuve que hacerlo, pero eso no opera, hermano, si tú no vienes a suplicarle a Dios que Él lo haga. Tienes que suplicarlo, porque por tus propias fuerzas eso no puede ser ejecutado, hermanito. Esto no es por voluntad. Los pecados no se vencen por voluntad, se vencen porque si el Hijo te libertare, entonces seréis verdaderamente libres. No es por voluntad, no es por recitar una palabra, es por rogarle a Dios. Yo te quiero conocer, Señor. Quiero saber quién eres. Quiero conocer a ese hombre que fue capaz de impactar a 12 hombres que le siguieron y se convirtieron en discípulos. A ese quiero conocer. A ese que con una mirada y una simple sonrisa fue capaz de transformar mentes inicuas en mentes que se movían a la obediencia a Cristo. Dice en el mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 8,
verso 41. Y vamos a hablar un poquito de Jairo. Dice la palabra de Dios: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Será que le chifló? Jesús, ven. ¿Será que nada más le manoteó y dijo: Jesús, te invito a la casa? Dice que Jairo tenía a su hija enferma, tenía una necesidad. Y después de que por ahí dice la palabra que se cruzó en el camino la mujer enferma de flujo de sangre y atrasó al maestro, cuando el maestro se volteó y en el tiempo que le dedicó a atender a esa mujer para decirle: alguien me ha tocado, virtud ha salido de mí. Dice que llegó otro hombre y le dijo a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús, oyéndolo, dijo: no temas, ella duerme. Y se rieron y se burlaron de Jesús. Y Jesús llegó y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Amén. Pero dice la palabra, en el lugar donde yo me quiero centrar, es que Jairo le rogaba a Jesús: entra en mi casa, yo necesito un milagro. Si tú necesitas un milagro, le tienes que rogar a Jesús. Rogarle y decirle: entra en mi casa, Señor. Yo necesito que usted venga y haga plenitud, que usted venga y transforme, que toque a mis hijos, que tome mi hogar, mi mente, mi corazón, mi ser. Soy un hombre que requiero ser transformado, anhelo ser transformado, y estoy cansado de fingir que puedo y no puedo. Requiero de un poder renovador que solamente se gesta cuando el hombre implora con el corazón que venga ese poder a transformar su vida. Yo le doy gracias a Dios porque tuve que hacerlo de esa manera. Tuve que venir y humillarme y reconocer que yo solo no podía. Tuve que acercarme al Supremo, al Eterno, y decirle: Señor, aquí solamente hay dos cosas. Termina conmigo o me ayudas a salir del hoyo. Ya estoy cansado de estar en el hoyo. Y heme aquí. Si Dios me transformó a mí, te puede transformar a ti. Él tiene poder, y su poder es verdadero. Su poder te puede hacer feliz. Su poder te puede traer paz. Su poder es real. Y Él en la noche me dijo: ya no hables de ti, habla de mí, predica de mí. Y hoy yo te vengo a presentar a ese Dios poderoso que se llama Jesucristo, y que está esperando que tú vengas a rogarle, que vengas a postrarse a sus pies y reconocer que tú no puedes. Damos gracias, Señor, por esta palabra. Ponte sobre tus pies. Si me puede poner